Hola, bienvenido nuevamente a un episodio más de Realmente Amigo. Y este episodio es gracias a Apple Tower Company. Blinds Miami. ¿Cómo es el eslogan de Blinds Miami? Smart Decision. Milagros Pérez Leal, la que se pone en tu lugar. En tu lugar. Nuestros amigos de Establo 4x4. También, y hoy tenemos a la hermana de 4x4 Establos. Ya vamos a hablar con ella, cómo fue ese proceso. Y también a Chicken House On. Orgullosamente hondureños. Además, este episodio también siempre cuenta con el apoyo de nuestro bonito Broker LLC. Comenzamos. Hoy tenemos el gusto de tener a la maestra de estos pollitos en el real estate, Joan Goyri. ¿Qué les puedo? A mí no me queda bien hablar de Joe. ¿Por qué no me queda bien? Porque es mi prima. Es casi que como una mini mamá. Ha sido como una hermana. Mentora. Gracias, Joan, por compartir este tiempo con nosotros. Nos honras que estés aquí. Para mí también ha sido mi mentora en este mundo de real estate. La persona que nos ha guiado ha sido la mamá de estos pollitos que no ha dudado en ningún momento de compartir sus conocimientos, su experiencia que ha obtenido durante tantos años de brindar ayuda a cada uno de los latinos que hacen vida aquí en el sur de la Florida. Para algunos venezolanos la van a recordar como aquella Miss Lara de 1988. Ay, yo tenía 8 años. Yo recuerdo eso como que se fue ayer verla en la televisión, porque los niños no podíamos ir al teatro. Era en el Teatro Imperial. Fue la última edición de Miss Venezuela en el Teatro Municipal. Esa es una de las cosas que queríamos que nos contara el día de hoy. Ya va. Ante Real Estate, ante Estados Unidos, pues resulta que Joan era Miss Lara. Sí. Cuéntanos, Joan, ¿cómo fue esa experiencia? Yo amo Barquisimeto. No puedo decir que nací en Barquisimeto porque después que yo tuve mi hija Andrea, que es la mejor amiga de Carla. Es la madrina de mi boda. Ajá. Andrea, cuando tenía como 4 años, me preguntaron, ¿dónde naciste? Y yo dije, en Barquisimeto. Y me dijo, mentirosa, mamá, naciste en Caracas. Así que sí, nací en Caracas, pero me siento muy barquisimetana. Muy guara. Muy guara. Me gradué en el Colegio La Salle y estudié después en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Y con orgullo representé el Estado Lara. Era una meta que yo tenía. Había sido modelo del año de Venezuela 3 años seguidos anteriormente y Osmel ya me conocía. Ni siquiera pasé por una precalificación ni nada. Te había puesto el ojo. Osmel me llamó un día a su oficina y me dijo, este es el año, Joan, te tienes que poner esa banda, ya tienes 21 años. Pero eso era un año interesante porque ya no eran tan chiquitas las candidatas para el Miss Venezuela, sino que eran mujeres un poquito más maduras, lo que decía que tenía un poquito más de cerebro porque estaban todas puestas como que eran... Es verdad. Las Misses siempre tenían como ese estigma de que no eran inteligentes. Y Joan tenía como que todo. O sea, era rubia, ojos azules, no era el prototipo típico venezolano, además representando a Milara con 21 años, o sea, estaban rompiendo como muchos esquemas. Sí, ya yo había estudiado en la Universidad de Administración, o sea, sí, de hecho la que ganó ese año era doctora, la famosa doctora, entonces, pero fue una experiencia maravillosa. Yo le agradezco a Osmel profundamente. Era otro Osmel del que yo veo hoy en día, no lo reconozco porque yo tuve la dicha de representar a Venezuela antes de haber estado en el Miss Venezuela. Ese chisme no me lo sabía. Sí, yo representé a Venezuela anteriormente. Del año anterior, él no quedó muy satisfecho y buscó a modelos reconocidas y nos puso la banda de Venezuela y nos mandó a concursos internacionales. ¿Qué tal? Entonces, las preparó rapidito y las mandó. Nos mandó afuera a representar a Venezuela. Entonces yo representé a Venezuela en el Ecuador en un concurso que quedé segunda finalista, por cierto, antes de haber estado en el Miss Venezuela. Mira, ese secreto yo no lo sabía. Sí. Comenzaste en el Miss Venezuela una carrera de 1 año. Una carrera completa de 1 año donde me dediqué exclusivamente a eso. Es maravilloso porque es el único año que yo me he dedicado a mí. 100% sin reconcomio, porque yo soy como muy formal en mi estructura. Entonces, si yo estoy en el gimnasio, bueno, pero ¿por qué no estoy en el trabajo? Si estoy cocinando, ¿por qué no estoy? Si estoy trabajando, ¿por qué no estoy cocinando? Si estoy aquí, no es porque no estoy allá, ¿no? Siempre estoy como, me evalúo mucho. Y ese año, yo lo recuerdo con tanto cariño porque desde que te levantas hasta que te acuestas, es todo para ti. Además, es una formación muy integral. Hoy por hoy no es igual, pero en aquel momento nos daban clase de etiqueta, estaba María. María Calay. María Calay en el Miss Venezuela. Nos daban clase de etiqueta, nos daban clase de pasarela, nos daban fotopose,
íbamos al gimnasio todas juntas. O sea, era un año de formación, sí, pero era una preparación para llegar. Pero escúchame, era una experiencia bonita porque vivías con tus abuelos. O sea, vivías con mis abuelos y con tus abuelos y ahí te turnabas. Sí. Eso fue un año que viviste con tus abuelos. Claro, porque mi mamá y mi papá vivían en Barquisimeto y el Miss Venezuela en Caracas. Entonces yo vivía entre tu abuela y mi abuela, que son mis dos abuelas paternas, porque yo tuve la dicha de tener dos papás. Entonces, fue un año maravilloso porque las abuelas súper orgullosas de que la nieta estaba en el Miss Venezuela. Pero además me dieron muchos consejos de vida. Más allá de la belleza, yo aprendí mucho de mis dos abuelas ese año. Sí. Y habíamos hecho una gran pizarra donde poníamos los días que quedaban y marcábamos lo que teníamos que hacer cada día. Yo llegaba en la noche, miren mi cabello, así, ¿no? Y el look que me habían desarrollado era con el con ondas. Entonces, mis abuelitas, cualquiera de las dos, dependiendo de dónde estaba, yo me bañaba apenas llegaba y me ponían linaza. La baba de la linaza. Caramba. Muy de abuela. Muy de abuela, y entonces me agarraban los rollitos rosados de goma. Ay, sí, las de esponjita. Los de esponjita. Me los agarraban y yo dormía con eso. O sea, eras doña Florinda en casa. Me ponían un pañuelo y yo iba al gimnasio en la mañana, que era en Parque Central. Yo vivía en la Trinidad, las dos abuelas vivían en la Trinidad. Esa era una bendición. Tenías a las dos abuelas, una en la urbanización, a la de la otra, sí. ¿El gimnasio era en Parque Central? Sí. En Parque Central. Y tenías que viajar de la Trinidad. Yo tenía que ir hasta allá. Yo me iba con mis pañuelos y yo iba al gimnasio y a las 12 del mediodía nos íbamos todas a la Quinta y teníamos que estar desde las 12 del mediodía a las 8 de la noche en la Quinta, Miss Venezuela. Y ahí yo en el camino me quitaba los rollitos para que medio aguantaran los poquito. Los rulitos. Y la linaza hacía su efecto. La linaza hacía su efecto. Pero de ese recuerdo, ¿qué te quedó? Bueno, uno que en el Miss Venezuela crecí muchísimo como persona. Me quedó que el Miss Venezuela no es algo, o no era en aquel momento algo frívolo. Yo tengo amigas bellísimas desde aquel entonces, que las Misses deben ser integrales, que la belleza no es nada más externa. Sí. Yo aprendí ahí que teníamos que saber de política, de historia, de administración, que precisamente eso era lo que nos iba a llevar al éxito en la vida. Que los no valores. podíamos nada más ser frívolas. Pero también aprendí algo difícil y es que es muy difícil que la gente te valore sin tu cáscara. Wow, Joe. Oh. Es muy difícil. Que te como saquen te ven, te tratan. Es lo que me quieres decir. Te tratan, sí. Entonces yo llegué a un momento, fíjate que casualmente ahorita estoy en pantalón largo. ¿Cómo equilibrar esto, Jovan? ¿Cómo tener un equilibrio de que el ego no se nos vaya de nivel, ¿verdad? A mantener ese equilibrio de una apariencia agradable externa e internamente, ¿no? Es todo lo contrario, lo que te iba a decir, que antes estoy en pantalón, es muy difícil que me veas en falda y mucho más difícil que muestre las rodillas. Okay. Porque entonces me pasó que yo en la vida, en vez de estar disfrutando lo que era, porque por supuesto que era una mujer lindísima a esa edad, no, sigue siendo linda, era escondiendo lo que era. Para que no te para que la gente me valorara por lo que soy y no por lo que representaba. Correcto. Por eso te preguntaba cómo mantener este equilibrio. Es muy difícil. Todavía hoy por hoy quisiera que la gente me viera más por lo que soy que por lo que tengo externo. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Pero de ahí diste un salto importante. Sí. De ahí te fuiste a la televisión, estudiaste comunicación social como con una carrera ya, digamos, completa. Fuiste la gerente de las 2 televisoras más importantes de Maracay o del estado de Aragua, que fue donde luego te residenciaste con el papá de tus hijos. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo te formaste en toda esa etapa? ¿Cómo le diste ese vuelco? Porque ya ahí necesitabas poner tu cerebro por encima de la belleza, porque narrabas noticias, tenías un magazine. Sí, precisamente. Eso fue el Miss Venezuela te abre las puertas. Ahora, que tú te quedes ahí es como el real estate. Tú puedes tener la licencia de real estate, pero quedarte en el mercado de real estate durante 10 años, 15 años, 20 años consolidarte, ya depende Consolidarte de es ti. otra cosa. Es igual. ¿Es duro? El Miss Venezuela me abrió las puertas para empezar en un canal de televisión. Un puesto que era para Pilín León, por cierto, que vive aquí en Miami también. Un puesto que era para ella, que ella no aceptó porque estaba decidiendo formar una familia en ese momento y entonces estaban buscando otra Miss. Y yo hice el casting, quedé y fue muy lindo estar ahí,
Y fue también que ellos me vieran, ellos me contratan por mi estética, pero se van dando cuenta de los otros valores. Ya yo había estudiado administración y empiezan a ver que yo tenía otras capacidades, y es cuando un camino corporativo, desde talento hasta gerente general de una corporación. ¿Cuánto tiempo pasó en eso? Porque estabas con Grupo Sindoni al principio. Sí, al principio estuve con Grupo Sindoni y me costaron 8 años ir de 1 a 10, a llegar a ser la gerente general del canal de televisión. En un ambiente completamente italiano, todos los otros gerentes de las otras empresas del señor Filippo, a quien recuerdo con mucho cariño, eran italianos y yo era la única venezolana, y de verdad fue un reto. Y pasé, y así debe pasar la gente. Pero escucha, así debe pasar, ya te voy a decir. Yo aprendí a hacer cámara, pegué bloquecitos de mentira en las escenografías, aprendí a hacer iluminación, aprendí a mí me gustó a esa editar, experiencia. Sí. Aprendí cómo se manejaban los que se cumple lo que decía Joan ahorita. Para poder gerenciar. Claro, el MIS te abre la puerta, pero es tu capacidad y tu demostración de talento lo que te llevó de no solo a aprovechar la oportunidad, sino mantenerla y edificarte tú como profesional en el tiempo. Sí. Y ahí estudié comunicación social. Pero lo que te iba a decir es que no era un mundo donde la gerente del canal no necesariamente era mujer. Eso era un mundo para hombres. Sí, y italianos. No, pero en general en la televisión, en ese cargo específico, lo liderizan, así sea regional o canal o nacionales, quien liderizaba en ese momento. En el momento histórico eran hombres, no mujeres. Así a que mí me tocó todo el cambio antes de Chávez, después de Chávez, o sea, todo el cambio me tocó. Eso para otro protagonista podcast de toda la situación política, pero de eso no vamos a hablar hoy. Pero sí fue una experiencia, y mi milla extra fue estudiar comunicación social, porque yo me sentía que como yo iba a corregir a un periodista. Síndrome del impostor. Sí, tenía el síndrome del impostor. Justamente esa era la pregunta. Johan, ¿cómo te abres camino, como decía Carla, en un mundo de hombre italiano, en una cosa, y decir, ya va, ¿cómo se abre Johan entonces, una mujer profesional, hermosísima, y dice, mira, ya va, más allá del cascarón, tengo todo esto para dar? Ahí empecé a estudiar comunicación social. ¿Comienzas a estudiar comunicación social? Comencé a estudiar. Estando ya en... Sí, estando ya en el canal. Uh-huh. Y estando ya era gerente de relaciones públicas. No era todavía la gerente general, pero era gerente de relaciones públicas. Pasé por gerente de ventas, o sea, pasé por todo. Como te digo, eso es la mejor. Y es que así debe ser. La escuela, ¿no? Es lo todo CEO, como le dicen aquí, debe haber pasado por cada departamento. Por cada departamento para conocer la empresa, porque si no es imposible gerenciar. No puede ser CEO. Pero llegó un momento que dijiste, ok, hasta aquí. La televisión es muy linda, pero yo ahora me voy a hacer entrepreneur. ¿Cómo se dice eso? Emprendedora. Y empezaste a incursionaste en varias cosas. 1, la agencia de publicidad. Sí. Wow. 2, también tenías como el tema de dentro de los Tigres de Aragua, que tuviste un papel ahí también importante. La revista, y sin dejar al lado que incursionaste en el mundo taurino, que también era un reto porque también era de hombres. Ese era más de hombre. Ese era mucho más de hombre. Claro, y en todo eso, ¿cómo fuiste formándote en ese proceso? Y resaltando. Trabajando. Pero además con y apoyándome. Ajá. Apoyándome de gente. Mira, no podemos ir solos a ninguna parte. Okay. Y por eso es que ustedes dos tienen éxito en este podcast y en su carrera de real estate. Tan bella, gracias. Están unidos. Gracias. Nos ha ido, sí, es verdad. Eso sí es verdad. No se puede ir solo. Yo podía quitarme un sombrero, como hace Claudia Serna, nuestra jefa, un sombrero, y ponerme el otro. Además, era presidenta de ferias de la ciudad, de la municipalidad. Estaba en la parte taurina, que ya, bueno, hoy por hoy no volvería a estar, ¿verdad? Pero en aquel momento estuve, y agradezco también mucho eso. Estaba en el canal y tenía mi propia empresa, pero porque tenía equipos. Uno tiene que tener equipos. Entonces tú tienes la visión, tienes que aprender a transmitir la visión, tienes que aprender a tener métodos y hacer seguimiento, pero el equipo es el que va a delegar. Si tú te crees tan importante que todo lo tienes que hacer tú, no vas a tener eso. No funciona. Tú tienes que aprender a delegar en gente capaz, que hay mucha gente capaz. Entonces, la clave de éxito, para hacer un cortito aquí y un resumen, del éxito que tuvo Joan en cada una de las etapas que le tocó vivir como experiencia profesional, fue formar y delegar. Formar y delegar. Y eso me encanta, ya sabes, ¿no? Sí, y es creo que lo formaste como un hábito de vida, porque Joan hasta ahora es lo que le encanta hacer. Sí. La parte de formar, yo recuerdo mentorizar. Joan llega a la oficina y mira, ponte a hacer esto y termina, no te veo haciendo esto. Y le falta hacer esto, tienen que yo le digo a la profe, ¿no? Pero la profe me está viendo. Y creo que lo agarraste como un hábito de vida y porque es lo que te ha dado el éxito, ¿no? Sí, eso es el éxito, rodearte de personas que tú puedas formar, transmitir,
Pero creer en la persona. Delegar. Tienes que creer que las personas son capaces de. ¿Te ha pasado que crees en alguien o de repente pudieras decir, mira, veo material en ti, pero ese alguien no cree en sí mismo y de repente... Bueno, lo ve frecuentemente a veces en mí. No, pero tú has dado fruto, pero de repente uno se vacía en alguien y creyendo más que incluso esa misma persona y al final inviertes un tiempo que no da fruto. Voy a decir un dicho muy venezolano, toda escoba nueva barre bien. Ajá. Eso me pasa, toda escoba barre bien y después te das cuenta que la escoba no barre tan bien. Pero si la persona quiere, siempre puede que no. Siempre puede. Depende de ti. Depende de la persona. Yo estoy dispuesta a transmitir todo ese conocimiento. Pero si tú no absorbes. La persona tiene que querer. Si la persona no quiere, es igual que un comprador. Okay. Si el comprador quiere, él va a comprar. Porque el comprador puede tener mal credit score, no puede tener los recursos, no puede tener el ahorro, pero si él quiere, tú lo vas a poder ayudar. Buen punto. Fíjate tú que es una de las cosas que mantenemos, es que Carla y yo, ya va, lo primero que yo le pregunto a nuestros clientes, ¿quieres comprar? No, porque vienen ya con el no seteado, ¿no? No, ya va. Vamos a evaluar sí. Si tú quieres y te comprometes. Si quieres y te comprometo, te garantizamos que lo vamos a lograr. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es tal cual. Eso lo sumamos en cada parte ahí viene un stop. Ok. Joan, la superempresaria, la que tenía todo en Venezuela, hasta chofer privado. Eso. Sí. Todo, absolutamente. O sea, les digo, al punto de decir, mira, el carro está malo, no podemos ir de Caracas a Maracay, quiero a mi abuela acá, les mando el chofer ya, y estábamos mi mamá, mi abuela y yo, ¡tum! Listas, seteadas para ir a pasar Navidad juntas, cosa que siempre va a estar en los mejores recuerdos míos contigo y ese recuerdo con las abuelas. Sí. Pero yo siempre lloro en estos podcasts. Pero más allá de eso, hubo una fractura. Hubo esto ya no, el ego se fue a... Una reestructuración. Y decides venirte a los Estados Unidos. Soltar todo y decir, vamos a comenzar de nuevo. Y nos vamos después, por circunstancias obviamente políticas, pero de eso quizás, bueno, eso está en fiscalía, lo pueden revisar y eso es público. Sí, eso es público. Es público. Pero bueno, con una maleta de sueño y con las ganas de decir, bueno, empecemos de nuevo. Te voy a contar que ni la maleta de sueño estaba vacía. Ok. Era una maleta de incertidumbre, más que sueño. Interrogantes, porque no fue planeado. ¿Sí? Yo era una periodista, que la parte que no hemos hablado, después que saqué mi licenciatura de comunicación social, tenía un programa diario de opinión en una Venezuela donde no se podía opinar. Correcto. Amordazada. Entonces lo primero, bueno, nada, hacerlo corto. Empezaron a al canal cuando yo estaba en el aire, después a mi casa, después recibir amenazas, hasta que entraron a mi casa y me pusieron una cabeza. Ya va, mi vida corre riesgo. Entraron con llaves a mi casa. Necesito irme. ¿Sí? Y cuando se sabe quiénes son, eran la gente de la Policía del Estado, los que entraron a mi casa a ponerme la cabeza. Quien se supone debería resguardarte. Que se supone sería el ente que debería resguardarte. Que te tienen que resguardar. Correcto. Entonces empieza la pelea entre la Policía del Estado y la PTJ, lo que nosotros Policía sabemos como técnica. la PTJ, a pelear. Y entonces pon la denuncia, no pongas la denuncia, entonces te amenazan de muerte a los dos lados, ¿no? Y tú en medio de la línea de fuego. En 24 horas yo tuve que tomar decisiones. Y salir. Saqué a mis hijos a Curazao primero y después me vine. Y de Curazao nos vinimos para acá. Y lo que había era mucha incertidumbre. Maleta de incertidumbre. Más que de sueño y de repente frustraciones. Sí, porque ya yo estaba impotencia. Retirada. Por eso, de reestructurar. La agencia policial iba también. Caminaba sola. Y desde mi casa. Ya yo tenía todo lo que quería. Tenías un plan ya ejecutado y de repente soltar todo y salir de nuevo a reconfigurar la vida. Yo voy a decir algo, que es que en Estados Unidos te aprendes. Yo agradezco a este país. Primeramente que nos ha acogido a todos los venezolanos, pero después que tú aprendes a ser manicurista, peluquera, cocinera, chofer, limpieza, a todo lo que no hacía. O bueno, lo que habías delegado a hacer porque habías logrado porque tener lo podías delegar. Entonces, esa estabilidad. Te encuentras, de repente tienes que aprender a hacer todo. A una nueva realidad, a un nuevo Sí, recuerdo comienzo. que a mi hija Andrea le fui a depilar las axilas y se las quemé. ¿Okay? Porque es mucho dinero pagar aquí todo, que ir a de la depiladora. Aquí se aprende de todo. Así como los muebles, aprendes a armar los muebles, ¿no? Okay. Pero no seguimos las instrucciones, entonces... Ahí está el detalle. Es un caso. Uh-huh.
Pero llegué con muchas incógnitas y decía, ¿y qué voy a hacer en este país? Porque ya no tengo los 21 años ni la cinta de Miss Venezuela cuando empecé en televisión. Y todo el mundo decía, camino natural de Joan Goyri, la televisión en Estados Unidos. Pero no es tan fácil, eso es un tremendo obstáculo para quien llega. No, ¿sabes qué, Claudia? Yo no sabía pronunciar los nombres en inglés. Ya ahí tenías un punto en contra. O sea, yo no iba a ir a decir mal el nombre del gobernador, aunque la televisora fuese en español. Yo no podía ir a pronunciar, o sea, ese era mi nivel de inglés cuando llegué. Yo no iba a pronunciar mal el nombre del gobernador o el nombre del alcalde o el nombre del presidente o lo que fuera, un senador, y no entendía la política. Yo venía a hacer opinión. Y la política acá es diferente. Entonces, la política, hoy por hoy, manejo mucho más y entiendo, cuando yo llegué no la conocía y yo no iba... Ahí no era. No soy el cascarón. Yo no podía, cuando estaba vacía, poder transmitir a una audiencia algo. Así que tenía que reinventarme. Eso, pero ahí tenías un obstáculo. La televisión no era. El modelaje ya no era. Tenía 48 años. ¿Cuándo decides tomar el real estate como ese rediseño? Gracias a mi tío Simón. Ojalá que escuche este podcast un día. Está mi tío Simón y mi tía Se lo voy a Mercy. hacer. Prometo de pasárselo en el grupo familiar. Mi tío Simón y mi tía Mercy están un día enfrente del community rent donde yo vivía. Como todos llegamos, no tenemos papeles, llegamos a vivir en un community rent. O como muchos. Y me dice, chica, tú lo que tienes que sacar es la licencia de real estate. Y yo le digo, tío, pero es que yo no hablo inglés. Me dice, no. Es en español. Nada, clic, inmediatamente. Y dije, aquí yo puedo aplicar mis conocimientos de búsqueda como periodista, mis conocimientos administrativos y mis conocimientos de publicidad para publicitar una... O sea, es donde yo puedo aplicar todo. Se combina todo. Y inmediatamente Tío Simón, nosotros los realtor de esta camada tenemos que darte gracias públicamente por lo que has hecho en ella y por lo que ella transmitió en nosotros. Pero porque particularmente ese tío es un tío que yo he adoptado y él me ha adoptado a mí. Y es un tío que donde lo que dice es muy patriarcal. Siempre, por lo general, es muy asertivo en lo que Visionario. te dice. Sí. Y eso es... Así que bueno, como mucho fui a Gold Coast, saqué mi licencia, presenté mi examen, la pasé de una vez. Así que no tengas miedo, aquellos que estén viendo. No es tan complicado. Johan, entendemos que es un mundo... ¿Que ni tú la presentaste una o 2 veces? ¿Perdona? La licencia. 2 veces. Yo 2. 2 veces. Pero por irresponsabilidad mía. No. Me fui de viaje justo antes de presentar la broma a Las Vegas. Y yo me decía, no te rindas, vuelve a presentar. Y yo, ¿pero cuándo? Ya, de una vez. Tómalo en 15 días, vuelves a presentarlo. Y ahí finalmente, yo me sentí, un inciso, me sentí horrible porque mi esposo y Camila llegaron a darme una escarapela con una Barbie, como la muñequita real, todo habían hecho. Y yo con 70 en el examen. Johan, ese nuevo comienzo, entonces, ya va. Te identificas en el mundo de real estate, sacas la licencia, pero todos sabemos que sacar la licencia no es suficiente, ya tienes la licencia y te vas a un mercado desconocido totalmente para ti, pero ahora sí con las maletas de sueño. Cuéntame cómo fue. ¿Cómo fueron esos primeros pasos de decir, ¿Cómo incursionaste, sí? Bueno, nada, comencé por necesidad, comencé en Keller Williams, a un broker a quien agradezco profundamente, todo el broker... ¿Aquí en Weston? En Weston, sí. Todo el entrenamiento era en inglés, así que a la vez me inscribí en un curso de inglés. Empecé, no manejaba mucho nada, no tenía recursos para nada en ese momento en mi vida, fue muy duro. ¿Recursos económicos? Recursos económicos. Así que lo único que tenía eran ganas. La maleta estaba llena de necesidades. Vale. Necesidades económicas. ¿Sí? Pero nunca las habías tenido antes. No. Claro, ese es el nuevo reto. Eso de los que nos enfrentamos. Bueno, ¿y con 2 hijos? Es con 2 hijos. Y nada, ¿para qué hablar de ese comienzo? Fueron 8 años en Keller Williams. Llegué de nada a tener premios por mayor producción. Top producer. Hay mucho que contar en ese tramo de los 8 años. Hay mucho que contar. Hay mucho que soñar. ¿Qué consejos dejaría para, si bien los pollitos que estamos comenzando y que delante de ti simplemente lo que hacemos es admirarte y aprender? Gracias. Mira, consejo 1. No necesitas hablar inglés para ser agente de real estate, pero necesitas aprender inglés en el camino porque todo es en inglés y necesitas atender a tus clientes. 2. Las personas invierten contigo o tú eres el agente de real estate de las personas que confían en ti. Yo te voy a dar un ejemplo. Sacha Fitness.
Yo no la sigo, no estoy todo el día con ella, pero yo confío en ella. Ella saca un producto y yo lo uso. Mira. Y yo no necesito estarla viendo todo el tiempo. Buen ejemplo. Pero ella generó esa Confianza. desde su de marca que ella personal. revisa lo que hace, los productos, su colágeno, su Fit Night, ahorita el Blin. Y entonces me va buenísimo con sus productos. Yo no necesito ni siquiera que ella me diga el nuevo producto. Ella saca un producto nuevo y yo lo voy a comprar. Es así. Tú tienes que lograr que tu cliente confíe en ti para que tú le digas, tengo esta nueva preconstrucción y él no necesita ni verla. Confío en que Joan ya se tomó el tiempo de evaluar. De revisarla. Si no es un inversionista que no va a comprar una preconstrucción, tú necesitas que la gente confíe en ti, la transacción de su familia. ¿Para qué? Para que él después, si va a comprar, si va a vender, si es el hijo, si es el primo, vuelva a confiar en ti. Si tú no estás atendiendo a un cliente más de 3 veces o no tienes referidos de ese cliente, revísate porque en el proceso no te ganaste la confianza. Vale. Y te tienes que preparar. Entonces, hablar inglés, tienes que agarrar clases de inglés porque todos los contratos están en inglés. Y si no, tienes que buscar la manera de ir traduciendo y aprender y tienes que ser responsable en conocer el contenido. Por lo menos el inglés técnico. De todo lo que es realista. Y por eso agradezco a Broker que da clases de inglés gratuitas a sus miembros. Es uno de los beneficios que te ofrece Broker. Es el único broker en el sur de la Florida que da clases de inglés gratis. ¿Creces o creces? ¿Creces o creces? Depende de ti, lo dijimos ahorita. Después tienes que conocer las leyes. Te tienes que dedicar a un nicho y conocerlo. Si tú te vas a dedicar a 55 plus, conoce los condominios, cuáles se renta, cuáles no se renta. Y si no trabajes solo. Busca quien sepa más de eso. Sepa y haz dúo. Si te vas a dedicar a residencial, aprende. Si te vas a dedicar a comercial, aprende. Aprende todos los días. Ve a los cursos del board. Busca un broker correcto donde te den formación. La carrera de real estate cambia demasiado. Cambia todos los días. Tú tienes que estar todos los días sobre las leyes, sobre los cursos, sobre las actualizaciones. Fíjate que ahorita el board de Miami acaba de incursionar, hizo un trato con Infinity y ahora vamos a tener IA o inteligencia artificial en toda nuestra plataforma. Tienes que actualizarte. Y saber cómo. Tienes que saber manejarlo. El real estate que yo tuve hace unos años no era el mismo. Cuando yo llegué no había metrics. ¿Cómo así? O sea, entonces cambian las plataformas, cambia el momento. Cada semana es diferente a la semana anterior. Y el mercado es muy fluctuante. El mercado cambia. El porqué de la gente cambia. Entonces tú no puedes ser un realtor porque nada más tienes licencia. Tú te tienes que formar, Kenny y Carla y todos los que nos están viendo todos los días y ser responsable y no engañen nunca a su cliente. No le vendan algo porque le quieren vender. Es preferible que le digan, esto no te conviene. Correcto. Ayer me pasó eso. Esto no te conviene, hace que te ganes la confianza. En algún post anterior hablábamos de eso, de que no solo por detrás de una comisión vender lo que sea por vender, sino lo que verdaderamente el producto que se adapte a la necesidad o el requerimiento de esa familia. Tienes que realmente buscar lo que esa familia necesita. Joe, ¿te vas de Keller Williams? Y me voy a broker. Y te vas a broker. ¿Y sabes por qué me fui a broker? Me fui a broker porque quería cobijar como mamá pollito a todos los latinos que no hablaran inglés, porque Keller Williams es mucho inglés. Para la formación. O todo inglés en la formación. Entonces quería buscar la manera de tener mis pollitos latinos y apoyar a los inmigrantes. Entonces me voy a brokers, que me dio ese nicho de irme con mis pollitos. Y llegaron a ser 23. Wow. Y de ahí, de hace unos meses para acá, te dan la batuta de ser Seller Manager de Broker LLC. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cuál fue ese feliz. reto? Me siento súper feliz. Primero por la confianza que me da Claudia Serna, que es una mujer a la que admiro. Y después porque imagínate que tengo un sueldo por hacer lo que me gusta, que es formar equipo. Formar equipo, transmitir, empoderar, enseñar, decirle a la gente que sí puede. El camino es más rápido si uno se deja llevar por ti. Se puede vivir de real estate, lo que estén escuchando esto. Sí se puede vivir y ganar más de $200,000 anuales de real estate y nada complicado. Cuando identificas el propósito y lo ejecutas, fíjate tú que ella, una de las razones que tú le preguntas, ¿por qué te vas del broker anterior? Ella dice, es que quería formar a mis realtors latinos y llegué a tener 23. Ella quería dar de lo que tenía, lo que le había costado mucho empeño, lo que le había costado dedicación, tiempo. Veía que, porque no todo el mundo se queda en este tipo de brokeraje que solo es inglés porque se frustra o porque no tiene las condiciones. Porque es duro. O el tiempo, porque
desarrollar esta carrera, todos sabemos que es una carrera a largo plazo, de que los dividendos se van consiguiendo un poquito más lento, necesitas tener otro empleo en el momento que para poder mantenerte. Correcto. Y fíjate que ella, la visión es, déjame entonces de lo que yo tengo, transmitírselo a estos 21 pollitos que ella le llama, ¿no? Entonces, identifica tu propósito, me gusta enseñar, me gusta dar de lo que tengo, y eso es la plataforma para que vaya creciendo. Hoy es Joan, como la conocemos, pero dando de lo que ella tiene. Y vuelvo a tener éxito haciendo lo que hago, Kenny, pero que es formando y entregando. Porque la intención más allá económica es simplemente... Lo mismo que tenía cuando tenía la agencia, la cuando de propósito. tuve la revista. Correcto. La revista. Que por cierto, mi revista Chic se llamaba, la amaba. Lo mismo de la revista, lo mismo de la agencia de publicidad, lo mismo que en los canales, es formar equipo. Dar de tu propósito. Sí. Es la única manera. Tienes que dar para poder recibir. Si tuvieras que reconocer ahorita un temor de dar ese salto de aquella pequeña que representó en Ecuador una vez en Miss Venezuela y ahora ser lo que eres hoy, ya una mujer más formada, prácticamente con abuela, o sea, con tía abuela, pues. Ajá, porque sí, tus hijos están ahorita como en el proceso si se lo piensan o no. Pero digamos, ya con otra madurez, ¿cuál fue ese temor que te despertó dar el salto? Bueno, mira, la necesidad de alimentar a mis 2 hijos me despertaba cada mañana. Y lo que me ayudó fue la fe en Dios. Qué lindo. Porque sin eso aprendí en el camino. Yo tenía mi confianza en la cuenta de banco. Y me sentía muy segura porque los venezolanos teníamos mucha prosperidad. El día que mi cuenta de banco dejó de existir, de estar en -0, tuve que aprender a confiar en que se tiene que confiar, que es en Dios. Wow, qué bonito, qué bonito. Básicamente la pregunta mía era así como esa, porque creo que en este momento histórico, estos últimos 10 años de Venezuela, la mayoría o muchas de las historias se van sumando o se identifican con la tuya, de que de una u otra manera construimos algo y nos tocó no por querer. Fíjate, tú dices, no, yo no salí con una maleta de sueño, yo salí por necesidad. Muchos salimos por necesidad de seguridad, por otras necesidades que no eran económicas, a la deriva. Un brinco al vacío. ¿Qué mensaje, qué semilla darías para cada una de estas personas que de una u otra manera tienen que dar ese brinco al vacío, tienen que salir por las circunstancias muy parecidas a las tuyas y que en el proceso nos quebramos, en el proceso de repente, o estamos viviendo ahorita como que ya, lo quiero tirar de la toalla, me regreso a Venezuela, sea lo que sea? ¿Qué consejo nos daría? Mira, hay algo muy real, Kenny. Los venezolanos se nos era muy fácil hacer dinero, pero ese no es el común denominador del mundo. Comparto contigo. Entonces nosotros teníamos una mala percepción del esfuerzo y realmente la gente en el mundo trabaja muchísimo para tener algo. ¿Sí? Es que éramos un país muy próspero. Éramos un país muy próspero, que lamentablemente ya no existe. Entonces, lo primero que tenemos que tener la conciencia es que ya no existe. O sea, que si volvemos, no vamos a volver a esa Venezuela. No es esa Venezuela la que te espera. No existe ya más. La gente que está allá no es tan próspera como la Venezuela que nosotros dejamos. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar, en este caso nosotros 3 somos padres. Tenemos que pensar en las oportunidades que tienen nuestros hijos. Pero ¿qué consejo le puedo dar a la gente que no tenga miedo de volver a emprender a la edad que sea? Yo comencé a ser agente de real estate a los 49 años. No importa qué tan tarde. ¿Y 10 años después? Mira dónde estoy. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, no importa qué edad tengan, reinvéntense. Chequen bien qué es lo que les gusta ser, no hacer. Ser. ¿Qué les gusta ser? En función a lo que a mí me gusta ser una líder de un buen equipo. Me gusta ser y eso una te maestra. Permite hacer. Y el hacer es a través del real estate en este momento. Pudieras hacerlo a través de otra cosa. Claro, identificar el propósito que es ser, ese, el ¿qué ser, eres? Para luego sí desarrollarte pues, el área Pero que también te desprendiste de eso, porque tú pensabas que eras la periodista, la comunicadora social, la gerente de la revista, y eso pasó. O sea, sí, efectivamente. Eso era lo que hacía. Ajá, pero tú pensabas que eso era lo que eras. Pero te voy a decir algo, lo sigo siendo, porque la felicidad que tengo ahorita, porque estoy hablando. Así con un micrófono. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado y yo no voy a ser una influencer.
Muy bonito. Muy bonito ver cómo quemar las naves, cómo no arraigarte al patrimonio, a lo que tú creías. Dijiste algo muy lindo como que, bueno, de una u otra manera, y me identifiqué mucho contigo, contaba con lo que estaba en el banco, lo que había hecho, lo que había construido hasta el momento. Cuando llegas aquí y te das cuenta que... Gente, ya había recursos. Doy fe de eso. Por eso, pero porque me identifiqué mucho. Cuando llegas aquí dices, no, ya va, no soy el Kenny, no soy el Joan, o sea, ya va, ¿qué soy? Pero que no, o sea, y tratar de levantarte, porque es que la rueda del país también te lleva... Y que sea esa la gasolina que te motive a reinventarte. Sí. Y como tú dices, bueno, voy a hacer para hacer, y ver ahora a la Joan que en 10 años ya dice, bueno, lo he logrado. Lo he logrado, sí. Y puedo motivar a otros que lo logren. Agradezco a este país profundamente. Y les digo, no se rindan. No se rindan, inviertan en real estate, que si yo hubiese invertido en real estate el dinero que traje cuando llegué, mi historia sería otra, ¿ok? Pero bueno, tenemos mucho que transmitir a lo nuevo. Joan, gracias, honrado de que hayas compartido con nosotros este espacio. No, ya, con esto terminamos. Gracias por compartir con nosotros. No, gracias a ustedes, les deseo todo el éxito. Gracias. Todo el éxito. Gracias, a los dos, gracias, en su carrera de real estate, en sus vidas. Y también con este podcast que está ayudando a tanta gente. Que una de las mentoras y motivadoras para el podcast eres tú y te lo agradezco públicamente. Gracias, Joan. Y hoy llegamos a nombre de Blinds Miami. Apple Tower. 4x4 Establo. También a Blinds Miami. Y nuestra amiga de Milagros Pérez Legal. Quien se pone en tu lugar. Chicken House. Orgullosamente hondureños. Chao, chicos.